Y aquí las glosas de hoy. El alcalde y los representantes de San Miguelito, que más de una vez han salido a quejarse de la falta de fondos para ayudar a sus electores, se asignaron cada uno $4.000 al mes para gastos de movilización, en un corregimiento que tiene apenas 50 kilómetros cuadrados. Para que tengamos una idea, por solo ese gasto de cada uno de esos funcionarios, 40 familias dejan de recibir un bono. Y eso se suma a los $108.000 que le van a destinar a las dietas y $13.000 a los gastos de representación, más el salario, que nada bajo es y que tampoco se han bajado en pandemia. O sea, estos tipos terminan metiéndose al bolsillo más plata que el presidente de la República. Eso de por sí es escandaloso. Pero si le sumamos la situación económica actual, es insultante, es una bofetada a los ciudadanos pobres de San Miguelito. En contraste, el gobierno de Costa Rica prorrogó hasta junio la reducción del salario de los altos funcionarios del gobierno en un 15%. Sí, de nuevo Costa Rica pateándonos el ego a punta de ejemplo, dejando al descubierto nuestra mediocridad. Aquí nos gobiernan unos personajes cero, pero cero solidarios, pero luego nos piden solidaridad a nosotros. Es patético. Siguiendo con el derroche del gobierno que a nosotros nos pide austeridad, la Asamblea aprobó un proyecto que reorganiza el MIDES y crea el Consejo Nacional de la Etnia India. Etnia India y no de la India. Más allá de la chambonada del nombre y de que no saben ni inventar bien lo que no deberían de inventar del todo, eso por supuesto que viene con director, subdirector, secretarias y todo con salario de ministro o más y con burocracia. Es increíble cómo el país está en crisis, se mueren 40 y pico personas todos los días, hay hambre y estos tipos solo piensan en ellos y en cómo enriquecerse. Lo mismo aplica para el Instituto de Meteorología que están inventándose. Hay muchísimos meteorólogos en distintas entidades, pero no, el nuevo instituto no es que los congregaría a todos para desde ahí prestarle el servicio a las entidades que lo requieran. Cada entidad va a seguir con los suyos y aparte vamos a tener ese instituto. O sea, más burocracia, más plata, más salarios, más asesores. Con ese instituto estamos siguiendo los pasos del MINSA y del Seguro, duplicando ejercicios con un administrativo por cada técnico. El país entero viendo cómo reduce la planilla. Todo el mundo destituyendo colaboradores, pero no, ellos se inventan nuevos cargos. Y claro, para inversión no hay plata, porque en eso es que se va la deuda. Verdaderamente indignante. Cada vez son más los empresarios que dicen que no han recibido ningún tipo de ayuda del gobierno. ¿Dónde está la plata de los préstamos blandos que anunció Cortizo en julio? Él habló de $125 millones ya desembolsados. Eso no es un cuara. ¿Dónde está esa plata si los beneficiarios dicen que no la recibieron? ¿Cuándo nos van a decir eso? ¿Antes o después de detallar los millones gastados en compras y los 100 millones destinados a tierras altas que nadie sabe dónde fueron a parar? En esa línea, Eira Ruiz dijo que estaban comprando masivamente caretas. ¿A quién? ¿A cuánto? Y las jeringas para la vacunación, lo mismo. ¿A quién y a cuánto? Ya en otros países hay desabastecimiento y sobreprecios. Y lo mismo aplica, ¿saben para qué? Para los contenedores que van a alquilar para mitigar la situación de las morgues. ¿Ustedes no creen que tenemos derecho a saber a cuánto alquilarán eso, por cuánto, a quién y por qué no los entierran o los creman para que el ciclo de duelo pueda darse correctamente? Tenemos derecho a conocer estos detalles. Que suban la información a Panamá Compra es su obligación, no un favor que nos hacen. Ojo, que ya vimos lo que pasó con las mascarillas y los ventiladores. Lo otro es la data. Como en todas las decisiones de medidas y demás, hay gente a favor y hay gente en contra. No se gobierna para tener felices a todos, es imposible. Pero cuando nadie queda feliz, evidentemente hay un problema. Lo importante es tomar decisiones con sustento. ¿Dónde está la data con la que tomaron las decisiones de las nuevas medidas? Las playas, por ejemplo. ¿Cuántos contagios se han dado en las playas como para decidir cerrarla hasta marzo y ayer, a última hora en el decreto, contradecir lo anunciado y decir que sí se puede ir, pero solo de lunes a viernes? ¿Dónde está la data de dónde se está contagiando la gente? Eso explicaría por qué abre la iglesia antes que los restaurantes, el cine o el teatro. O por qué le exigen careta a los comensales de los restaurantes, pero no al que va a la iglesia. O por qué permitirán delivery, pero no e-commerce. Hay más riesgo del delivery de una pizza que de unos zapatos, para entender. O por qué los policías, sin importar edad ni comorbilidad, se vacunarán antes que los viejitos. Todo esto lo explicaría la data que diga dónde se está contagiando la gente. También le falta decir cuántas de las camas que en teoría hay tienen personal y equipo para atenderlas. ¿Dónde están esas camas? ¿De qué me sirve que haya una en Chiriquí si yo estoy en Panamá? ¿Cuántos están muriendo en casa? Las edades, las comorbilidades, ¿cuántos recibieron ivermectina y hidroxicloroquina? ¿Y saben qué más? La data que sustenta por qué abrieron en Panamá y Panamá Oeste. Solo eso explicaría si lo hicieron por presión o porque los indicadores bajaron y la situación aguantaba abrir.
señor comandante en jefe de esta guerra, no que gobernar era cosa seria. Exactamente dónde está la seriedad en la falta de data. Hay un pocotón de gente quejándose de por qué los privados de libertad van primero que ellos en la vacunación. Y sí, por supuesto que da rabia que Wild Bill, Ventura Ceballos y demás malandros vayan primero que uno, pero no por eso hay que dejar de ver la realidad. Este no es un dilema ético, esto es un dilema de salud pública. Están en espacios cerrados, aglomerados, sin ventilación, con poco acceso al agua, sin atención médica, sin los suficientes artículos de higiene. Los policías que los cuidan entran y salen, los custodios igual. Son personas y estamos apostando por su resocialización. Si no, habría cadena perpetua o directamente los matarían. Entonces, por lo menos actuemos en consecuencia, ¿no? André Conte, el pelado que se manifestó solo frente a la asamblea y que llenó de esperanza a muchos, fue detenido por supuestamente atentar contra la personalidad internacional del Estado y contra la seguridad informática, porque hubo una filtración de datos de la policía en agosto y al parecer dieron con su IP como uno de los accesos. Es triste porque se desinflan los pocos nuevos liderazgos que se veían en el horizonte, pero ojalá la justicia cumpla con su papel, respetándole los derechos, pero lo cumpla. Y rápido para que no se interprete que es persecución contra quien ha sido crítico de los estamentos de seguridad. Ya empezaron mal, porque ayer la mamá denunció que se lo llevaron y no sabían de él hasta la noche y tenían a los abogados dando vueltas de un lado a otro. Estado de Derecho, le dicen. Y los saluditos van para el director del tránsito. Ayer hubo otra protesta de busitos colegiales. ¿Cómo es posible que a estas alturas no se hayan sentado con ellos y los hayan contratado para aliviar las aglomeraciones del transporte público? ¿Los intereses de quién están cuidando ellos? Y otros saluditos para el MINSA. ¿Se puede saber por qué las policlínicas y centros de salud de Chorrera suspendieron la vacunación de los bebés? Así es como piensan en la salud de la ciudadanía. Y otro saludito para el diputado Hernán Delgado, que presentó un anteproyecto para garantizarle los derechos humanos a las privadas de libertad. Eso ya existe, aquí hay leyes, pero de sobra. Lo que falta es cumplirlas. Y ese seguimiento, esa fiscalización, también es tarea suya, diputado Delgado. Y unos saluditos positivos para los diputados que aprobaron una iniciativa que protege y recompensa a quienes denuncien corrupción. Es importante el avance. Y otros saluditos positivos para Damaris Young, que finalmente, amén, fue proclamada presidenta del COP, ganándole a los de siempre que nos tienen donde estamos. Y para Mari Carmen Plata, nueva encargada de la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la OEA. Estas fueron las glosas de hoy.